muy bien. Les quiero compartir ahora acerca de un tema que me gustó mucho. Es enfermedad degenerativa de la columna. Y quiero reconocer que una de las razones quizá por la que me gustó mucho fue porque aquí en ese hospital de formación y residencia, los maestros siempre daban duro con las radiografías. Yo era la columnóloga, y creo que por ahí sigo esa línea. Pero sí, es básico para un radiólogo entrenarse bien en la observación de la radiografía, sí. A mí, sinceramente, me encantan las placas radiográficas. Me ayuda mucho para poder luego observar lo que tiene resonancia. Seguimos. Vamos a hablar brevemente sobre la unidad funcional discovertebral. Para ubicarlo nada más, cuerpos vertebrales, está conformado por cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, articulaciones interapofisarias, los nervios que transcurren a nivel de las foráminas, por ejemplo, ligamentos, ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, y la musculatura paravertebral, que tenemos en corte sagital, ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, el disco intervertebral, y las foráminas por donde transcurre la raíz nerviosa. Este es el corte axial. Bueno, veamos un poquito la radiografía simple. Hoy en día está muy subestimada, ¿no? A veces se deja de lado, no, la resonancia lo resuelve todo. Pero no, primero vamos a ver la radiografía. Primero, la radiografía simple. Estudio de imagen inicial. Brinda información sobre la alineación de las vértebras, la morfología vertebral, la densidad, todo lo que hemos enseñado, radio opaco, espacios intervertebrales, cómo están los platillos vertebrales. Ya la tomografía computada en este papel con una mayor resolución para la evaluación de partes blandas, a diferencia de la radiografía. Evalúa con precisión las estructuras óseas, es innegable. Mejor método para estudiar parte ósea, la tomografía, en respecto de lo que hemos comentado, las características de las estructuras óseas, ¿no? No permite caracterizar a la médula, esa es una limitante, no permite caracterizar si hay cambios de tipo graso, y tampoco permite evaluar adecuadamente el disco, ¿no? Para eso tenemos la resonancia magnética. Entonces la resonancia es un complemento a la tomografía. Permite caracterizar, sí, a la médula ósea y al hueso subtoral, siendo excelente para evaluar gráficamente los discos, el canal raquídeo, la médula espinal, los espacios foraminales, las raíces nerviosas que transcurren por esas foráminas y las articulaciones interapofisales. Esta es una secuencia T1. En secuencia T2 vemos el alineamiento también de los cuerpos vertebrales, lumbares y sacros. Veamos, esta es la secuencia STIR. La secuencia STIR tiene su papel, es muy importante. Por ejemplo, hay una imagen y no sabemos si es un acúmulo graso o qué es, un hemangioma. Es decir, satura la grasa quiere decir que se anula la señal de, por ejemplo, si fuese un acúmulo graso, entonces fue acúmulo graso, se anula la señal. Si persiste, puede verse, por ejemplo, en el cuerpo vertebral un hemangioma. Es el corte coronal en T2. Acá es algo importante, el corte coronal es útil, yo diría, sobre todo, para poder ver también la médula espinal. Una buena técnica de resonancia magnética tiene que ayudarme a ver el corte coronal, la médula. Yo me doy cuenta cuando algo no está bien hecho, esto no lo han hecho bien, ¿no? No se ve bien la médula, se ve así, apenas. Hablamos, por ejemplo, de las columnas dorsales. Y ese es el corte axial. Miren el disco intervertebral, en este caso está deshidratado, está un poco abombado. Estos son los trayectos foraminales donde discurren las raíces nerviosas, ¿no?
y aquí las articulaciones interapofisales. Entonces, ¿qué sucede? Degeneración, vamos a hablar de la degeneración discovertebral. Se afectan los tres elementos del disco. ¿Cuáles son? El anillo fibroso externo, el núcleo pulposo central y los platillos fibrocartilaginosos adyacentes. Tenemos acá el ligamento longitudinal posterior y longitudinal anterior. Para un corte axial, de esta vista axial, del núcleo pulposo y del anillo fibroso. Ahora, ¿por qué se desgarra más en la parte posterior del anillo? Porque en realidad la parte anterior es más gruesa, más consistente, a diferencia de la parte posterior. Fisuras o desgarro del anillo fibroso. Vamos a hablar primero de esta parte. Empieza, aquí tenemos el desgarro del anillo fibroso, puede ser un desgarro parcial o total, puede tener diferentes orientaciones, se va a evidenciar en la resonancia por incremento de señal a nivel del anillo. Cuando existe rotura, es porque hay un tejido de granulación vascularizado. Y esta situación va a hacer que exista un realce con el contraste. Ahora, les tengo que mencionar algo, ya para ir adelantando un poco. Por consenso se ha llegado que se debe decir desgarro del anillo fibroso cuando se trata de un problema relacionado con la degeneración. Y ruptura del anillo fibroso cuando se trata de un evento traumático, cuando se debe a un evento traumático. Entonces acá tenemos una orientación radial del desgarro del anillo fibroso, que es en el corte sagital, lo vemos así, de esta manera, y en el axial podemos ver esta imagen. Esa es una orientación radial, como lo vemos en este esquema. Una orientación transversal es la que podemos observar, por ejemplo, en el corte sagital. Vemos esta hiperintensidad de señal, ese desgarro del anillo fibroso. Lo podemos ver así en el corte coronal, como menciona el esquema. El desgarro de tipo concéntrico también, ese tipo concéntrico, y miren acá el corte sagital. En realidad aquí se ve como que es de manera similar, en este caso es pequeño. A ver, los efectos de soporte del peso corporal debido precisamente al soporte, el que ejerce, tiene que soportar precisamente todo el peso, hay fuerzas de rotación que favorecen que el núcleo pulposo se oriente hacia las fisuras o desgarros. Se produce primero, todo el problema degenerativo empieza en el disco, ¿no? Se deshidrata el disco. Y luego ya vemos cuando hay desgarro, cómo se orienta, en este caso en el esquema, ya invade la foramina y acá, por acá está transcurriendo también, luego las foraminas, la raíz nerviosa, por lo que se irrita. Existe el más compromiso de los platillos de los cuerpos vertebrales, la médula ósea subcondral también y las trabéculas, es importante. Tenemos que ver cómo están los platillos. Cuando se produce un proceso reparativo donde observamos la formación de osteocitos, esto es hueso reactivo. Y la médula roja va a ser reemplazada por tejido fibroso. Miramos en la radiografía, vemos los osteocitos, las prominencias óseas, incluso una disminución, acá también vemos disminución del tamaño de los cuerpos vertebrales, una alteración, ¿no? Miren, de los platillos vertebrales, acá vemos una resonancia, como se hace evidente, estos osteocitos. Ya cuando avanza el proceso, se da la degeneración de la cápsula y de las carillas también articulares. Esto va a dar lugar a la inestabilidad de la columna. También van a sufrir las carillas articulares, como lo vamos a observar. La técnica de lesión, entonces, resonancia magnética, estos son cortes panorámicos de la columna, solamente son cortes sagitales de la columna.
que nos va a dar datos sobre la resonancia magnética, sobre cambios morfológicos del disco y de los cuerpos vasculares adyacentes. Hablemos un poco sobre la patología discal degenerativa. Vamos primero a la columna lumbosacra porque es la zona donde se da la mayor cantidad de problemas, ¿no? Una de las causas más comunes de dolor lumbar es precisamente por la patología discal. Casi el 15% de los pacientes sintomáticos tienen hernia en este nivel. Y la localización o el nivel de presentación más frecuente es en L4, L5 y en L5 S1. Pueden haber hernias o patología discal múltiple, ¿no? Como vamos a observar, vamos a hablar sobre una nomenclatura también. Bien, vamos a hablar ahora sobre otra manifestación del proceso degenerativo como son los nódulos de Schmoll, que vienen a ser hernias intravertebrales. Como lo que podemos observar aquí en la secuencia T2, vemos estas muestras, en realidad es una herniación precisamente del disco al interior, en esta parte de la vértebra, y son frecuentes en la columna lumbar. Aquí vemos múltiples nódulos de Schmoll. También la columna dorsal también es una localización frecuente de la patología discal en varones. Generalmente se da por antecedente torsión o flexión forzada. La resonancia magnética es el método de elección. Vemos el borde sagital de la columna dorsal, vemos los osteofitos. Si vamos a ver, los platillos vertebrales también están alterados. Vemos deshidratación de los discos con disminución de sus alturas, y vemos también patología discal o producciones discales. Ahora, a nivel cervical, es más infrecuente en el área lumbar. Generalmente está relacionado a un antecedente de trauma. Resonancia magnética, también elección. Ahora pasemos a ver este caso. Vemos una deshidratación, disminución de altura con pinzamiento posterior lumbosacro. Vemos un desgarro de tipo radial del anillo fibroso y una aparente producción discal. Para eso siempre se necesita ver el borde axial. Quiero hablarles y voy a centrar la charla alrededor de este tema que me parece muy importante, que es la nomenclatura y clasificación de la patología discal lumbar. Esto ya se está trabajando, o se publicó en el año 2001 en otros países. Desde hace mucho tiempo hay uniformidad en cuanto al lenguaje, en cuanto a mencionar qué nombre tenemos que utilizar. Hernias, unos dicen hernias, otros son producciones, extrusiones, cuándo es prominencia, cuándo es extrusión, etc. Entonces, ante ese problema, ante la diversidad de nombres que se le daban a la misma patología, por decir, se realizó un grupo de trabajo, intervinieron la Sociedad Norteamericana de Columna, la Asociación de Radiología de Columna y la Sociedad Americana de Neuroradiología. Básicamente ese es un cuadro que ellos mencionan, donde hacen una clasificación general y vamos a hablar de los casos degenerativos o traumáticos, donde hablan de los desgarros anulares, la herniación, con todo el término de herniación y de degeneración. Ninguna de ellas está relacionada con trauma en esas categorías. Bien, este es el disco normal, un esquema muy interesante, el micropulposo, esa es la forma normal. Aquí es donde se da el desgarro anular. Y aquí vemos la salida ya del disco. Es un disco herniado. Ya hemos visto sobre el desgarro anular. Ese es el desgarro radial y ese es en el corte axial. Es el desgarro del disco concéntrico, ¿no? Sigue toda la forma del anillo. Y acá hay otro tipo de desgarro anular completo, de tipo radial. Bien, hablemos sobre la degeneración entonces. Hablan sobre la degeneración, sobre la disminución del espacio articular. Hablamos de degeneración a nivel de las partes articulares, de las raíces articulares.
También se puede observar un abombamiento difuso del disco fibroso, ¿ya? Fisura extensa y degeneración mucinosa del anillo, esclerosis de los platillos y osteofitos en las apófisis vertebrales. Eso está dentro del cuadro del proceso degenerativo. Hay dos subcategorías, una que es la espondilosis deformis y la osteocondrosis intervertebral. Aquí vemos espondilosis deformante y una comparación con la osteocondrosis intervertebral. La espondilosis deformante está relacionada con el envejecimiento normal, tejido fibroso del núcleo pulposo, la altura del disco sin valor normal, existe un leve abombamiento, o sea, abombamiento discal en personas adultos, osteofitos anterolaterales y la esclerosis subcondral. Esa es la espondilosis neoformis. La osteocondrosis intervertebral, vamos a encontrar una degeneración tipo patológico, desgarro del anillo fibroso, disminución del espacio, ya se ve una pérdida de la altura intervertebral o disminución del espacio de altura del disco, osteofitos posteriores, también se puede ver una degeneración de tipo gaseoso, vacío de señal discal, y los cambios degenerativos tipo móvil. La espondilosis deformis, ese es en tomografía, miren cómo también se ve osteofitos, patológico. Y las carillas articulares comprometidas, hipertrofiadas, pérdida del espacio interarticular, acá disminución de la altura intervertebral. Lo que vemos en la resonancia magnética, en imagen, por ejemplo, acá, esa es una parte ya degenerativa, es normal. Lo que vemos es una disminución de la altura de los discos intervertebrales, una deshidratación de los discos, puede haber osteofitos anteriores y posteriores, laterales, y producciones discales también asociadas. En este caso, es una persona más joven, aquí sí es por una normalidad, un trauma, que es una listesis, de ese 5/6, hay desplazamiento del disco, hay compresión y estrechez del canal y se ve un foco de desmineralización consecutivo, una mielopatía de tipo compresivo. Bien, sobre la herniación discal, lo que mencionaba sobre la nomenclatura. Partamos que ese es el disco normal, si lo vemos de manera axial. 4 cuadrantes. Ese es el espacio, esa es la forma del disco. Cuando se habla de abombamiento, esa es la literatura, ¿no?, anglosajona. La presencia del tejido discal está más allá de los extremos del anillo de una forma circunferencial y tiene una distancia de extensión menor a 3 milímetros que no debe ser considerada hernia. Ese es como un abombamiento. Ahora también observamos un abombamiento discal asimétrico, es perfectamente simétrico y ese es asimétrico, ¿no? Va a ser más un cuadrante o 2 cuadrantes más, no hay una simetría. Se ve también, hay algo que es bueno considerar, que no todo es abombamiento, prominencia en el disco lumbosacro. Fisiológicamente se puede observar un leve abombamiento y no necesariamente va a ser un abombamiento, diríamos una patología, sino simplemente una variante normal. Bien, ese es el espacio del disco, todo lo que es en toda su extensión, y esta es la herniación. Es un esquema, protrusión. Particularmente utilizo mucho los términos protrusión, extrusión, basándome en esa nomenclatura, ¿no? La distancia mayor entre los bordes de material herniado es mayor que la distancia entre la base y el punto. Ya lo vamos a ver, puede ser focal o también una base amplia, y una protrusión focal es cuando tiene menos del 25% de esa circunferencia que les mostré. Y una base amplia cuando va entre 25 al 50% de la circunferencia. Acá tenemos, esta es una herniación focal y esta es una herniación de ancha base. Es amplia. Protrusión discal de amplia base en el corte sagital. Se ve un desgarro tipo concéntrico. Miren la protrusión discal
posterocentral y foraminal izquierda. Acá tenemos el desgarro, siempre hiperintenso en la secuencia T2. Ahora, cuando hablamos de extrusión discal, puede haber secuestro. El material herniado no tiene relación, está separado del resto del disco. Puede haber migración, se da un desplazamiento significativo del material discal lejos del sitio de la extrusión, con o sin secuestro. Esta es la protrusión. Miren, la base de la parte protruida es más amplia que la distancia antero-posterior. O sea, que la parte que protruye en un sentido antero-posterior. Eso es protrusión. La extrusión, tenemos que lo que sobresale es más grande que la base. Eso es extrusión discal. Entonces, es importante que, en base a lo ya estudiado, al consenso que existe a nivel internacional, se realicen los cambios y que tanto clínicos como radiólogos y cirujanos estén familiarizados con la nueva nomenclatura. Podemos ir modificando nuestros informes, haciendo uso, estudiando mejor la nomenclatura que ya ustedes han visto, y de esa manera podemos conversar. Una vez me llamó un colega auditor médico y me dijo: doctor, usted ha puesto acá una protrusión discal, discúlpeme, yo siempre sé de hernias. Esto no es una hernia. ¿Me expliqué? Sí, doctor, es una hernia discal protruida, le llamamos protrusión discal. Bueno, le explico la situación. Entonces, necesitamos tener esta familiaridad, ¿no?, con la nomenclatura. Si hay un informe del extranjero, entonces vamos a entenderlo bien, ¿no?, porque yo lo uso. Extrusión discal en la región cervical. A nivel de C6, C7, miren ustedes la deshidratación de los discos y la extrusión discal. ¿Por qué? Porque yo sé que está extruida, porque también tengo que ver el borde axial. Y eso es lo que yo veo. Está invadiendo el proceso lateral izquierdo. Allí va a comprimir a la raíz también nerviosa que emerge y va también a ocupar en este caso la foramina izquierda. Por lo tanto, está desplazando a la raíz nerviosa que también está pasando a nivel de la foramina. Bien, ahora, en la región lumbar, en una extrusión discal interesante, en la secuencia T1, en realidad siempre tenemos que ver muy bien. El T1 siempre va a ser el panorámico, el anatómico. O sea, tenemos que tener una buena secuencia T1. Nos va a ayudar mucho para ver todo el contorno, toda la forma de los cuerpos vertebrales, el hueso, la cortical, etc. Miren la extrusión discal en el córtex se puede apreciar muy bien, según lo que hemos visto en los esquemas, ¿no? Miren la salida del disco, la parte herniada, digamos, como la longitud antero-posterior es mayor que la base, está invadiendo el proceso lateral derecho, donde está comprimiendo la raíz nerviosa emergente derecha de S1. Y también está parcialmente comprometiendo a la foramina derecha, donde además está desplazando a la raíz nerviosa descendente derecha de L5. Está ocasionando un desplazamiento también de la porción discal de adensal. Miren la secuencia T2 y lo que vemos en el borde axial, es mayor, en la evidencia, ¿no? Hernia discal extruida con migración cefálica, lo que les comentaba. Aquí también vemos varios cambios negativos, vemos disminución de altura de los marcos vertebrales, vemos osteofitos verticales anteriores y posteriores, vemos alteración de los platillos vertebrales, hay cambios degenerativos del tipo, ya lo vamos a ver, en este caso del tipo 2 en escala de Modi, secuencia T1 hiperintenso, secuencia T2 hiperintenso, grasa. Entonces, cambio degenerativo tipo 2 en escala de Modi y la deshidratación marcada del disco L4-L5
y la migración del disco en sentido cefálico. ¿Cómo está ocasionando estrechez del canal espinal? A continuación, hernia discal con migración caudal. Miren ustedes, otra vez, los cambios degenerativos. También tenemos nódulos de tumor en los cuerpos laterales. Tenemos este disco aparatosamente extruido en sentido caudal. Cómo está comprimiendo la parte inferior, el saquito, está invadiendo el proceso lateral izquierdo, está desplazando a la raíz nerviosa emergente de S1, lado izquierdo. En el corte sagital T2, lo podemos ver muy bien, ha migrado caudalmente. Extrusión discal central, eso también. En L5S1, aquí nos ayuda mucho el sagital. Miren, en la secuencia T1, sale el disco y se dirige un poquito, no llega a ser una migración de tipo caudal, pero vemos el corte axial, esta aparatosa, en la salida del disco, y hay signos acá de desgarro. Ese tipo radial del anillo fibroso, que lo vamos a ver hiperintenso en la secuencia T2 en pensado. Extrusión discal foraminal derecha. Entonces hay que tener bastante detalle, mover siempre, ver siempre, un buen axial, siempre, si un tecnólogo, de repente en un momento el licenciado o la licenciada no se enfoca en esa parte. Siempre hay que decirle, yo necesito que tú me representes bien los cortes axiales para poder ver bien los trayectos foraminales. Porque hay hernias foraminales muy pequeñas y toda la sintomatología apunta es en ese lado. Hay que buscarlo y hay que representarlo. Entonces, en este caso, tenemos el cortés en la secuencia T1, vemos cómo obtura la foramina derecha. Miremos la secuencia T2, vemos el desgarro en los cortes axial y sagital. Ese es en el nivel L4-L5. Fragmento discal secuestrado en L5S1. Miren, el disco disminuido de altura, hay salida, y vemos también algo más, que está muy junto, que hay una interfaz entre ellos. Acá hay un contorno en este disco con respecto al resto de lo que vemos. Y vemos en el corte axial también. Los cortes axiales para patología discal son importantes. Y no se trata de hacer solamente el corte axial, donde el mismo disco le pasa el disco, y después se nota que hay extrusión por el corte sagital, pero no le hizo el corte siguiente, que es un corte más fino, sea superior o inferior. Necesitamos orientar bien al personal de tecnología médica para que, precisamente, cuando se ven esos casos, tiene que hacerle los cortes finos, superior e inferior, según sea el hallazgo. Entonces, acá vemos invasión del receso lateral derecho, definitivamente compromiso de la red nerviosa emergente derecha de S1, compromiso en la foramina derecha, se compromete la raíz nerviosa descendente derecha de S5. Y acá lo podemos ofrecer muy bien. Miren la separación, esto ya es con contraste. Aquí ayuda mucho el contraste. Vemos la delimitación clara de la parte de la patología discal y el fragmento secuestrado. Y ese es el fragmento secuestrado el que está ocasionando básicamente todo el problema. ¿No? Ese es el esquema. Miren cómo migra y finalmente existe un secuestro. Ahora sí hablemos un poco sobre los nódulos de Moore, que ustedes conocen, hernias intravertebrales. Se ven a través del platillo vertebral. Estas son las famosas hernias. A veces, por la reacción que hay alrededor, vamos a poner el contraste real, eso causa dolor, definitivamente hay una reacción. No en todos los casos. Cambios del tipo Modic, por favor, a mis colegas, es muy importante tener en claro cuándo es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cambios reactivos del cuerpo vertebral asociados a la enfermedad discal inflamatoria o degenerativa.
Ese es el concepto. Tenemos el tipo 1, que se caracteriza por ser hipointenso en T1, como lo podemos observar acá. Cerca los platillos, hueso subcondral. Hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Estamos frente a edema. Es una inflamación y duele. MODIC tipo 2, más crónico, se da hiperintensidad señal tanto en T1 como en T2. Brillan en T1 y T2, grasa. Reemplazo, grasa. Y además vemos colapso del disco y una distesis, además. Cambio degenerativo de tipo 3, este es más infrecuente. Es un cambio crónico, más crónico, hipointenso en T1 e hipointenso también en la secuencia T2. Estamos frente a esclerosis reactiva. Entonces, básicamente es eso. Los colegas, neurólogos o traumatólogos, neurocirujanos, han que sea eso. Bueno, pero en casos donde sí realmente es, en el tipo 1 sobre todo, hay dolor y a veces los pacientes no tienen un mayor compromiso discal, pero vienen para descartar patología discal, ¿no? Una hernia, una protrusión, una extrusión, etc. Hay pacientes que tienen en diferentes niveles, múltiples niveles, los cambios de tipo 1, 2 y 3, inclusive en un mismo paciente. Cambios degenerativos de los elementos vertebrales posteriores, brevemente, tenemos las articulaciones facetarias, también son las que se dan con la disminución del espacio y articular, también se puede observar esclerosis de hueso subcondral y formación de osteocitos. Esto es en la resonancia magnética, como podemos observar en hipertrofia de la perilla facetaria, hay una disminución del espacio articular, eso es en la tomografía computada. Tenemos también muy buena técnica, efectivamente, para ver eso, en los cambios óseos que se dan subcontrales, miren las facetas, miren esos cambios, estas irregularidades, y esta disminución de los espacios. Las facetas están poco grandes, en hipertrofia, artrosis, esto es algo más leve, pero esto ya es más crónico, miren cómo se ha hipertrofiado, se ha estrechado el espacio articular. En el espacio articular, aquí también vemos, estoy haciendo ya de sinovitis facetaria, sinovitis interfacetaria, con hipertrofia de las facetas, y al cambio aquí hay una disminución del espacio en el lado izquierdo. Y muchas veces también los pacientes vienen para descartar hernia o patología discal. Y por decir, en el lado izquierdo tiene un dolor permanente y se encuentra esta situación y no tiene mayor problema a nivel discal. Espondilolistesis degenerativa, que se reconoce, más común en L4 y L5. Miren acá, la listesis anterior de L2 sobre de L3 sobre L4, interior de L4 sobre L5. Hay cambios degenerativos, hay disminución de la altura de los discos, miren las facetas, también está hipertrofiada. Aquí ya hay artrosis. También hay un engrosamiento del ligamento amarillo, eso es muy importante. Para mis colegas se menciona que existe engrosamiento del ligamento amarillo cuando excede a 3 milímetros de grosor. No se debe decir hipertrofia del ligamento amarillo, sino decir engrosamiento del ligamento amarillo. Acá tenemos distesis anterior, grado 1, de L5 sobre S1, colapso del disco, hay desplazamiento del disco y obturación foraminal bilateral. También la listesis, definitivamente la listesis en muchos casos condiciona esta obturación también de las foráminas. Ese es un caso de espondilolistesis de tipo degenerativo, otra vez acá, el engrosamiento del ligamento amarillo, la hipertrofia de la faceta de los signos de artrosis facetaria. Con esto los dejo. Siempre es bueno pensar en aquellas personas que tuvieron un impacto en la vida. Para muchos, nada en este mundo debe estar temido, solo entendido.
ahora es el momento de comprender más para que podamos tener eso. Gracias. En principio, sí, doctor, hay protocolos, lo básico, secuencias locales, entonces P1 y P2. Según los hallazgos, se agrega el sentido, dependiendo también, si ustedes nos dan datos médicos referentes a datos clínicos, el cartel de la patología, etc., esto se agrega un estilo. Luego de eso vienen los cortes axiales de P1 y P2 y los cortes coronales de P2. Siempre debe haber cortes coronales. Siempre, es muy bueno. Pero en la columna dorsal, prácticamente en el hueso de la columna dorsal tiene que haber casi la mayor extensión de la médula. También, ¿no? Y por ejemplo, en una patología discal, en una protrusión, el corte coronal lo define muy bien, sobre todo en las colaminales. Me ha pasado porque sí me parece, porque es muy pequeña, pero el corte coronal se distingue muy bien. Por ejemplo, esos son los básicos. Pero lo que tengo que anotar es que es importante la referencia a los datos clínicos, a veces preguntamos a los pacientes, ¿no? Porque lo bien. Porque eso dice mucho que viene siendo los protocolos, orienta el estudio, orienta el proceso, procedimiento del estudio. Entonces, para ver todas estas patologías, también tengo que añadir que también tenemos, se pueden hacer las secuencias con FAST-Act, según los FAST-Act para estudiar bien estas pacientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de esa manera anulo toda esa serie de grasa y me enfoco en esa parte de interés. Eso a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, para vertebrar. Es muy buena la secuencia que tenemos también. La prominencia discal no debe ser considerado como una hernia. Es lo que la literatura incluso lo menciona. Menos del 25% de la salida del disco y menos de 3 milímetros de la salida con respecto al anterior posterior, desde el borde hasta lo que sobresale hacia el canal. Ahora, es importante notar la nomenclatura, porque si bien es cierto, por ejemplo, esa variante anatómica en el ciclo seguro, muchas veces se le da como prominente, pero nos olvidamos que en ese nivel siempre va a haber un leve abombamiento y ser perfectamente normal y cae dentro de una variante anatómica. Lo mismo, ya cuando sube frente a la resonancia y podemos hacer la panorámica, con columna lumbosacra y una panorámica. Muy bien. Por eso conté la primera vez que lo vi y no lo hubiera hecho mal, ya que yo veo 6 vértebras lumbales, no puede ser. Pero no, está bien, mira, aquí está todo, qué raro. Literatura, y sí, hay un grupo mínimo de personas que tienen una L6. Como también hay un grupo mínimo de personas que tienen una L4. Entonces, bueno, por ahí nos faltaron un colega como cuando doctor usted reportó una L6. Y doctor es una variante normal. Por ejemplo, pero eso creo que un colega sí lo conoce. Ese es dentro de, yo creo que está el tema, ese es enfocarnos bien, ponernos de acuerdo bien, los términos que vamos a usar, tanto los médicos que informamos, ¿no? Sobre qué, si realmente es una prominente. En L5 y segundo sobre todo, normalmente cuando hay una situación de neurosis, es de haber un pinzamiento leve posterior y se aprecia un mayor abombamiento a veces. Pero el paciente a veces no tiene mayor clínica, a veces viene por otra razón. Pero yo diría, doctor, en principio, ponernos de acuerdo qué términos, qué nomenclatura usar. Yo, de repente, yo estoy también trabajando mucho en este tema de cuidarme, en ese aspecto del uso de todos los términos para la nomenclatura. ¿No? De repente, no es solamente un tema de los radiólogos, sino también en conversaciones que están en el hospital con los colegas neurocirujanos, los neurólogos, los oncólogos. Esa es una manera que se puede usar, se puede informar. Ahora en la radiografía es más, no permite ver discos, solamente sigue con la altura, y lógicamente el siguiente paso, antes de pedir una tomografía, definitivamente es una resonancia magnética, ¿no? De esa manera ya vamos a ver los otros aspectos que no podemos alcanzar ni deducir a través de una radiografía. No sé si otra pregunta.
Gobierno del Perú. El Perú primero.